En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de junio 3, 2018. Del Santo Evangelio según San Marcos. La primera divina liturgia. ¿Comemos realmente la carne de Cristo? ¿Bebemos su sangre? El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: Vayan a la ciudad, les saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y en la casa donde entre, díganle al dueño: El maestro pregunta: ¿Cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Les mostrará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Prepárenla para nosotros ahí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, tomó pan, y pronunciando la bendición lo partió y se lo dio diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad les digo, que no volveré a beber del fruto de la vid, hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor. Muy bien, estamos escuchando el relato de la primera divina liturgia. A mí me da mucha tristeza cuando escucho a tantos hermanos en el presbiterio que dicen misa. No es la misa la que están celebrando, no es el envío el que están celebrando. Y es que el problema, por un lado, es la costumbre, por otro lado es la ignorancia, más que nada la ignorancia. Misa es el término con el que se usaba en el latín para cuando al final de toda la Eucaristía, que es solamente una parte de la divina liturgia, el sacerdote decía a la asamblea: Ite missa est, vayan, son enviados. Y por la flojera de tener que hablar y decir muchas cosas, el ahorro de no cansarnos con nuestra lengua, se fue reduciendo hasta el punto de decir la misa. No, no es la misa. De ninguna forma es la misa. Aquí, si ustedes se fijan, no hay ningún envío. El envío va a ser posterior. Y la divina liturgia, en su originalidad, tenía 3 partes. 3 partes. La primera, la sinaxis. ¿Qué quiere decir sinaxis? Es cuando todos los que son dignos se reúnen en torno de Cristo. Por eso el Señor dice: vayan, pregunten y ahí prepárenla para nosotros nada más, los que somos a los quienes estoy yo invitando. La primera parte llevaba precisamente la palabra del Señor, que se correspondería de una manera muy reducida a la parte de la liturgia de la palabra en la Iglesia romana. Después venía propiamente la Eucaristía, lo que es el ofrecimiento del vino y el pan, del pan y el vino mezclado con agua. El vino debe ser mezclado a la mitad con el agua, por una razón teológica, porque en el cáliz de la vida futura se basa precisamente en la donación de la encarnación del Señor y del Espíritu Santo significado por el agua. No tiene nada que ver la voluntad o no voluntad del hombre. La voluntad del hombre no está significada por el agua. La voluntad del hombre está significada en el hecho de recibir la comunión, de acercarse a los sagrados misterios. Eso es lo que vemos el día de hoy. Y la otra parte, que sería, de acuerdo a la tradición de los apóstoles, es el ágape, el convivio, que en el caso del Señor se hizo anteriormente, en la cena legal, en la cena del Cordero de Pascua, que después se tenía que hacer en ese momento, porque Dios quería instituir esta divina liturgia. ¿Por qué divina liturgia? La liturgia es un vocablo que viene de 2 palabras griegas: líthome, que quiere decir intercesión, y erga, que quiere decir obra,
es la obra de intercesión que el pueblo de Dios realiza a través de uno que ha sido consagrado por la imposición de las manos de un sacerdote. En este caso, el único y sumo sacerdote, Jesucristo, realiza la primera Eucaristía e invita a sus discípulos. Después les dirá: hagan esto en memoria mía. Por eso la doménica, es decir, todos los domingos, el día de la resurrección, se va a hacer esto mismo en su totalidad. Bendito sea Dios que la Iglesia Ortodoxa todavía mantenemos la misma tradición histórica desde los apóstoles. No quiero decir con esto que en la Iglesia romana no se tenga verdaderamente el cuerpo y la sangre del Señor. Pero pasemos al punto central de esto. El Señor les dice: toman y coman, tomen y beban. Y esa es la pregunta que hacía al principio. ¿Realmente comemos la carne de Cristo? Ciertamente. Y más allá de explicaciones que son generalmente incurren casi al borde de la herejía, al engaño y demás, querer hablar de transubstanciaciones o situaciones, tenemos que hablar simplemente del misterio. ¿Por qué es verdaderamente la carne? Porque Dios lo dice. Con eso es suficiente. Nadie que tenga fe puede recibir la carne del Señor. Es decir, nadie que no tenga fe lo puede recibir. Se necesita la fe como una cuestión, una cualificación sine qua non. Es decir, si no tienes fe, no lo puedes recibir. Ni tampoco puedes beber la sangre, porque verdaderamente bebemos la sangre del Señor. Pero el cuerpo significa la participación en la naturaleza. Y la sangre significa la vida. Una vida que es capacitada por la fuerza infinita del Espíritu Santo. Pero que ahora sí pasa invariablemente por el nudo de nuestra voluntad libre. Solamente cuando nosotros, vencidos y humillados y obedientes, le decimos: Señor, no podemos hacer esto, ayúdanos tú. Entonces Dios nos lleva. Y una hermosa imagen es ese momento cuando Pedro, habiendo sido muy imprudente al decirle al Señor: mándame ir a ti caminando sobre el agua, se distrae, comienza a ver la tormenta, se comienza a hundir. Y en lugar de regresarse nadando, inmediatamente clama al Señor: Señor, ayúdame, sálvame. El Señor le restituye, lo vuelve a levantar para que camine otra vez de regreso. Esa es la fuerza de Dios. Dios nos conceda ser obedientes, y Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, envíe su bendición sobre todos ustedes hoy y siempre.